Y otra vez gracias y empezamos con la ponencia de José María. Esto es muy bueno. Sí, por favor. Pues muchas gracias a vosotros por la amable invitación. Pues esto, a esta fantástica conversación que se ha iniciado esta mañana con una ponencia magnífica. La verdad es que parte de lo que yo había pensado, pues me lo ha pisado el señor obispo, pero vamos, con una pisada realmente certera. Tanto es así que estoy tentado de cederle la palabra a mi colega Escánder, ¿verdad?, que dirá cosas mucho más cuerdas de lo que yo puedo decir sobre este asunto de la filosofía realista. Vamos a ver. Esto del realismo, yo tengo la impresión de que es un concepto un poquitín conflictivo desde hace un tiempo. Quizá, por ejemplo, desde Kant. Es probable que a muchos de ustedes les suene una frase. Yo la verdad es que no recuerdo dónde la leí, pero desde luego se la leí a Kant, eso sí que lo recuerdo. Hablando del escándalo de la filosofía. Y más o menos la reflexión que viene a hacer es de este estilo. Es un escándalo que aún no se haya conseguido una demostración eficaz de la existencia del mundo exterior. No es literal la frase, pero la idea sí que es literal. Y probablemente a lo mejor les haya sorprendido, a quienes se han acercado un poquito en serio a Kant, el encontrarse que en la crítica de la razón pura hay una refutación del idealismo, sobre todo en el entorno de algunas observaciones que él hace en relación a la necesaria complementación entre lo que él llama un idealismo trascendental, que es su propuesta filosófica, y lo que él llama un realismo empírico. Ambas cosas, en cierto modo, están llamadas a converger y, en cierto modo, a contrapesarse una con otra, ¿no? Realmente es curioso que, bueno, quienes han continuado leyendo ese libro, La crítica de la razón pura, pues probablemente se han dado cuenta de que al final esos buenos propósitos supuestamente realistas no se terminan por cumplir. O sea, realmente el resultado final de ese libro pues es no cabe la menor duda de que es un trabajo muy pensado, sería absurdo negarlo, pero desde luego es una, como suele decirse, ¿verdad?, pues una clausura casi solipsista de la razón dentro de su propia inmanencia, cosa en la que muchos otros filósofos en la senda de Kant pues han ido profundizando después. Heidegger, frente a esta reflexión que hace Kant, hablando del escándalo de la filosofía, es decir, esto que he comentado, ¿no?, de que todavía no se ha conseguido una demostración eficaz de la existencia del mundo exterior, pues Heidegger dice, bueno, realmente el escándalo estriba más bien en que se siga intentando semejante prueba. Porque en el fondo, digo usted, el hombre, ahí está un poco todo el tema este del Dasein, ¿no?, del ser humano como arrojado al mundo. Y bueno, pues está claro que no tiene mucho sentido, ¿no? Pues, pero realmente
tengo la impresión de que a partir de Kant la afirmación, lo que se suele llamar más o menos en terminología, ya que es bastante conocida en el gremio filosófico, la tesis de realidad, es decir, en el fondo la afirmación de que hay algo más allá de nuestras representaciones, pues es esencialmente problemática. Incluso la misma idea o la expresión tesis de realidad como, no sé, como el supuesto proyecto, ¿verdad?, pues de una filosofía realista, o incluso el propósito de fundamentar semejante tesis, o sea, la posición de realidad, pues ya la expresión misma es sumamente llamativa de lo, digamos, de lo controvertido del proyecto de una metafísica que en el fondo se le supone a ella justamente que tiene que poner la realidad. Eso es lo que significa en griego la palabra tesis. Una filosofía que es esencialmente constructivista, ¿no? La realidad es, por ejemplo, pues, muchas de las versiones, incluso dentro de la fenomenología, ¿no?, pues, el polo intencional, o sea, el contrapolo, el extremo, digamos, de una intención subjetiva, o también se podría decir de una intención objetiva, en el sentido de objetivante de algo, ¿no? La afirmación, por ejemplo, de Hume, la famosa frase esta de que nosotros nunca damos un paso por delante de nosotros mismos, ¿no? Por cierto que hay un trabajo de Spemann, Robert Spemann, ¿verdad?, en 2 volúmenes, que precisamente se titula Dar pasos por delante de nosotros mismos. Creo que todavía no se ha traducido al castellano, pero Schritte über uns hinaus, ¿no? Y es precisamente una, digamos, una controversia bastante sólida, desde mi punto de vista, con esta tesis de Hume, que en el fondo vendría a garantizar que efectivamente no podemos salir de nuestra propia piel, o sea, no podemos dar pasos por delante de nosotros mismos, significa que no podemos afirmar nada sobre nada, con una pretensión ontológica, en sentido estricto de lo que significa esa palabra. En griego, ontología significa literalmente decir el ser. Bueno, pues nosotros no podemos decir el ser de nada. Tesis que, como es sabido, ¿verdad?, pues también influyó muchísimo en el propio Kant, ¿no? Aunque Kant trata de neutralizarla y, como digo, ¿verdad?, pues combinarla, ¿verdad?, pues con una afirmación supuestamente realista, ¿no? Toda la idea, por ejemplo, que refleja Spinoza, cuando define, digamos, cuando dice que la esencia de cualquier realidad consiste en su tendencia a la autoconservación. Conatus conservandi sese est essentia rei. O sea, la esencia de cada cosa, aquello en lo que fundamentalmente consiste, es en un conato, en una tendencia, en una especie de pulsión por su propia autoconservación, por mantenerse. O la idea, por ejemplo, de Hobbes, según la cual conocer es saber lo que podemos hacer con algo cuando lo poseemos.
Bueno, he traído simplemente, vamos, un pequeño muestreo, ¿verdad?, de tesis filosóficas, por supuesto susceptibles de un desarrollo mucho más amplio, ¿no?, pero que en el fondo a mí me parece que vienen a ser como diversos aspectos de una propuesta que básicamente consiste en decir que el hombre no puede salir de sí mismo, ¿no? Esto que esta mañana, ¿verdad?, pues el señor obispo nos hablaba tanto de la inmanencia. Dentro de la inmanencia o de la filosofía inmanentista, llámese idealista o como se quiera, pues sí que ha habido algunos intentos de autosuperación de la inmanencia, o sea, de salir de la propia prisión, por decirlo así, de nuestra mismidad, ¿no? Pero da la impresión de que todos esos intentos, ¿verdad?, pues están condenados al fracaso. Es decir, que realmente cualquier pretensión de ontológica, metafísica, esto de decir el ser, más allá de lo que son nuestras representaciones sobre la realidad, incluso lo que puede ser la tesis de realidad entendida como una construcción, como una fábrica del mundo, pues son esencialmente problemáticas. Me gustaría llamar la atención sobre un hecho bastante simple, por otro lado, pero que creo que es importante pensarlo, ¿no? Y es que la filosofía no nació así. O sea, esto es una pose de anteayer, como quien dice. Bueno, ya lleva esto un tiempito, ¿no? Pero me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que, no sé, esa actitud que hoy en día, sobre todo desde la tradición del idealismo kantiano o post-kantiano, ¿verdad?, pues es más o menos difamada como realismo ingenuo, o sea, esa especie de ingenuidad consistente, ¿verdad?, pues en, no sé, dadaísta, ¿no?, de niño pequeño que dice que aquí hay algo, ¿no? Pues esa especie de ingenuidad fue la actitud, dirían los fenomenólogos, natural con la que nació el gremio filosófico hace ya casi 25 siglos. La filosofía es una forma, yo creo que particularmente exigente de lo que los griegos clásicos llamaban teoría, que es, eso significa en griego el theorein, ¿no? Ese verbo es mirar despacio, que luego los latinos tradujeron como contemplare, o sea, contemplar, mirar la realidad sin otra pretensión, en principio, que conocerla y reconocerla como es. Mantener eso que Heráclito llamaba el oído atento al ser de las cosas. Eso del ser de las cosas es sumamente elocuente si uno mira despacio, y eso es lo esencial de la teoría. Es una mirada no, digamos, despaciosa, detenida, estudiosa, esmerada. Y cuando uno efectivamente se acostumbra, digamos, a mirar las cosas despacio y a mantener ese oído atento a ser las cosas, pues uno acaba descubriendo que las cosas también, con su propio lenguaje, con su propio ser, nos dicen algo. Algo que efectivamente tenemos que decodificar, o sea, traducir a nuestras propias categorías, a nuestro propio lenguaje. Evidentemente nosotros tenemos
estamos llamados como filósofos, digámoslo así, o teóricos, bueno, yo creo que como seres humanos, como seres racionales, pues a dialogar, por supuesto, también, nosotros con la realidad, pero como en todo diálogo, pues hay hablar y escuchar, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a decodificar el lenguaje del ser, el lenguaje de la creación, podríamos decir, ¿no? No podemos agobiar la realidad, digamos, con nuestras propias categorías, tratar de, digamos, con nuestra verborrea. Para que haya diálogo hace falta las dos cosas, hace falta hablar, pero también escuchar, ¿no? Me parece que esto, si uno se asoma pues a la forma que tenían de entender la filosofía quienes dieron arranque al gremio filosófico, esta actitud es muy real. Es muy real. Y esto es lo que a mí me parece que con el famoso Copernicanische Wende, giro copernicano, ¿verdad? Pues se ha trastornado un poco, ¿no? O algo más que un poco. Me gustaría señalar que, al menos así lo veo yo, ¿no? El cristianismo engancha bastante bien con esa forma que tenían los griegos de entender la filosofía como teoría. O sea, en el fondo, bueno, ya digo, la versión latina del theorein, el contemplare, ¿verdad? Pues también incluso hasta la propia palabra lo indica, ¿no? Pues evoca también el templum, ¿no? O sea, el lugar donde uno puede encontrarse con Dios, ¿no? Bueno, el cristianismo entiende que a Dios se le puede encontrar en todos lados, y en el fondo en todas las criaturas, todas las cosas creadas, pues hay un latido divino, y justamente cuando uno es capaz de retenerle la atención despaciosa, cuidadosa, estudiosa, esmerada a la realidad, pues uno acaba viendo en todas ellas la huella del digitus Dei, del dedo creador de Dios, ¿no? Y justamente porque ha habido muchas personas en Europa que han mantenido esa forma de mirar, y han entendido también que incluso esa forma de mirar la realidad también es un cierto homenaje al Creador, a Dios Creador, pues eso les ha dado, por decirlo así, una lupa de muchos más aumentos, ¿no? Es, no sé, una forma de potenciar la mirada que ha producido que en Europa haya mucha gente, no sé, capaz de una gran penetración intelectual y cultural en la realidad, ¿no? Me parece que esa actitud contemplativa, en el fondo, ha garantizado una gigantesca capacidad de penetración en la realidad. También porque, insisto, muchos de los filósofos, muchos de los científicos, muchos de los artistas, de los literatos, de los cultivadores de la cultura europea, valga la redundancia, al menos en sus formas más egregias, luego ya cada uno tendría su tenor de vida, ¿no? Pero realmente muchos de ellos, aparte de pensar en lo que pensaban, pensaban en Dios. Y en muchos casos eran personas que trataban a Dios, que rezaban. Pues realmente son personas que han sabido darle a la inteligencia, insisto, una capacidad de penetración, porque han visto que en esa penetración también hay una forma de rendir homenaje a Dios. Esto me parece que es una característica muy singular de la cultura europea, con independencia del espectáculo que
actualmente, a día de hoy, esa cultura europea ofrezca, pero me parece que no se puede juzgar, vamos, ninguna cultura, pero tampoco la europea, única y exclusivamente por lo que hoy, digamos, comparece, por ejemplo, en los medios de comunicación masivos, ¿no? También la cultura es lo que ha llegado a ser a partir de, bueno, pues de lo que fue, ¿no? Dicho en términos latinos, no solamente lo que es infacto ese, ¿no? O sea, lo que a día de hoy de hecho es, no sé, infieri, pues, cómo se ha gestado eso, ¿no? Bueno, me parece que esto es un dato muy importante. A mí me gustaría leer, si ustedes me lo permiten, un par de párrafos de un texto de Spemann, un filósofo alemán vivo, ya mayorcito, pero yo creo que de los vivos, de los más lúcidos, al menos que yo he conocido. Bueno, yo le traduje algunas cosas, pero entre otras un texto que me parece que es una maravilla, que se titula Verdad y Libertad, y que incluí, por supuesto con su permiso, como un capítulo dentro de un librito que yo edité el año pasado, que se llama Cristianismo, Europa y Libertad. El mérito fundamental de ese libro son las intervenciones de 4 alemanes listos, uno de ellos este. La verdad es que esas páginas son una reflexión sobre la relación entre libertad y verdad que yo creo que para cualquiera que se ha asomado a ese asunto o algo más que asomado, ¿no? Pues desde luego uno se da cuenta de que no es un tema nada trivial, ¿no? Pero me parece que una de las cosas por lo menos más serias y más consistentes que yo he leído es este texto. Hay un momento en el que presenta a propósito de esa famosa frase de Hume que he citado antes, ¿no? Nosotros no podemos dar un paso por delante de nosotros mismos. En el fondo la reflexión que él a lo largo de todo este trabajo desarrolla es que si eso es verdad, eso significa que no somos libres. Si el hombre no es un ser capaz de verdad, y el valor de referencia de la teoría es la verdad, pues en el fondo no somos libres, porque la libertad fundamentalmente es la capacidad de no estar presos en nuestro propio ombligo. La auténtica libertad es justamente la que nos libera del solipsismo. Esto es un poco el tono en el que desarrolla pues, un poco casi todas sus reflexiones en este texto, ¿no? Pero a propósito de esa frase en concreto, cita el propio Spemann pues, un texto de von Kleist, un dramaturgo, poeta y dramaturgo alemán, ¿verdad? Muy conocido, de los poetas románticos, digamos, más románticos del romanticismo alemán, lo cual ya es bastante, ¿no? Bueno, pues este señor, escribiéndole a una amiga suya, una tal Guillermina, dice lo siguiente: hace no mucho he sabido de los nuevos planteamientos de la llamada filosofía kantiana. Ahora he de decirte lo que pienso de ella. Si todos los hombres, en lugar de ojos, tuvieran unos cristales verdes, tendrían que juzgar que los objetos que ven a través de ellos son verdes, y nunca podrían saber si sus ojos les muestran las cosas tal como son, o si no hay algo que se les añade y que no les pertenece a ellas sino al ojo. Así sucede con el entendimiento. No podemos decidir si lo que llamamos verdad verdaderamente lo es o solo lo parece. En este último caso,
la verdad que cosechamos aquí ya no existe después de la muerte. Y todos los esfuerzos por lograrnos como individuos, algo que nos acompaña hasta la tumba, están condenados al fracaso. Ay, Guillermina, si la punta de este pensamiento no se te clava en el corazón, entonces no compadezcas a nadie. No encontrarás a otro que pueda sentirse más desgraciado en lo más íntimo de su ser. Mi única, mi más alta esperanza se ha venido abajo y ya no me queda nada. Hasta aquí el texto de von Kleist. Concluye, bueno, no concluye, pero sigue Spemann. Von Kleist se suicidó siendo aún muy joven. Nadie puede decir sí, por culpa de este planteamiento, no, o por otra razón, probablemente porque era un poeta romántico, y si no es poeta romántico y encima prusiano, pues entonces está claramente en la diana de esto de que se le pase por la cabeza cosas raras, ¿no? Yo no puedo juzgar si había comprendido a Kant correctamente o no, como buen criterio. Lo que en todo caso había comprendido es lo que Hume quería expresar con su frase: no podemos dar un paso más allá de nosotros mismos. Esto significa que no somos capaces de verdad y por tanto que no somos libres. Y cuando actuamos no podemos saber realmente lo que hacemos. Esto es terrible. Yo, con este planteamiento, la verdad es que me venía a la cabeza una cosa que leí también en el De Civitate Dei de San Agustín, que la verdad es que no me ha dado tiempo a encontrar el texto tal, pero vamos, es una reflexión muy interesante, bueno, todo en San Agustín, ¿no? En relación a la distinción que él propone entre Cupido y Caritas, o sea, el deseo cupiditas también, y el amor, ¿no? El hombre atrincherado en su cupido, digamos, en sus deseos, en eso que Spinoza llama, ¿verdad?, pues el conatus, la pulsión, digamos, la inclinación, ¿verdad?, a la propia autoconservación. Por cierto, esto de la autoconservación decía Blumenberg que es una de las categorías esenciales de la conciencia moderna, ¿no? Selbsterhaltung. Bueno, pues el hombre atrincherado en su cupido, en sus propios deseos, ¿verdad?, queda insuperablemente separado de Dios. Mientras que la caridad, o sea, lo que llama el verdadero amor, consiste justamente en librarse de sí mismo. Una de las cosas más simpáticas que tiene el realismo, no sé si ingenuo o no, pero que a mí me parece simpática, o muy simpática, y además profundamente verdadero, es que hace comprensible una cosa tan elemental como es el amor. O sea, esto seguramente les sonará a muchos de ustedes, ¿verdad? Pues algunas reflexiones que hacía Piper, Joseph Piper, ¿no? Pues, en un libro que tiene sobre las virtudes fundamentales. Bueno, pues cuando habla de la virtud de la caridad o de Liebe, ¿no?, el amor, ¿no?, pues hace una descripción muy vívida y creo que muy lúcida, ¿no?, de que, o sea, realmente quien ama lo que hace es alegrarse por la existencia del otro.
realmente ama es capaz de decir eso de: es fantástico que existas. Wunderbar, dass du da bist. Qué bueno que estés ahí. Y además, que no te reduzcas, digamos, a ser el polo intencional de mi intentio subjetiva, incluso intención amorosa, ¿no? Sino que tú seas algo más, un plus ultra, digamos, de cualquier intención mía. El realismo, o eso que los tomistas llaman la intencio recta, ¿no? Distinguiéndola, Tomás de Aquino, la intencio oblicua, ¿no? O sea, la dirección, digamos, derecha, valga la redundancia, o directa, hacia lo otro que yo. La capacidad de conocer, entendida como simultáneamente la capacidad de reconocer la alteridad de lo otro. El otro no es simplemente lo que es para mí, o lo que yo deseo que sea. Esto es lo propio de las ideologías, ¿no? Y en ese sentido muchas de las ideologías lo que suponen es una ceguera ante la realidad que tienen delante de las narices, ¿no? Auténtica filosofía, a partir de la consideración que nos han hecho esta mañana, que creo que es muy cuerda, ¿no? Pero lo propio de la filosofía es justamente lo contrario de la ideología. Insisto, la filosofía tal como nació es, oiga usted, la pretensión tremendamente respetuosa de reconocer, como diría Juan de Santo Tomás, el fieri aliquis, ¿cómo es? Fieri, no me acuerdo. El hacerse otro de lo otro. Das andere als das andere werden. Así lo dice este Spema, ¿no? El llegar a ser otro de lo otro. Y el reconocer la alteridad de lo otro, en eso estriba el amor, la justicia, la verdad es una forma de justicia, el respeto. Spema hace una serie de consideraciones en un librito, bueno, un librito no, un libraco así, se llama Límites, Grenzen. Nos hace algunas consideraciones realmente súper sesudas, pero al mismo tiempo de un gran sentido común, cosa que este hombre sabe combinar muy bien. Sobre, digamos que en el origen de la ética, por lo menos tal como se ha entendido clásicamente, incluso hasta Kant, el propio Kant también, claro, pues está la idea esta, ¿no? Digamos, de que la conciencia del límite. Y la conciencia del límite, entre otras cosas, estriba en reconocer que los otros son algo más que lo que yo quiero que sean, o lo que yo pienso que son, lo que yo digo que son, o lo que me gustaría que fuesen. Los otros, oiga usted, son otros yoes, otro que yo. Esto que dicen los latinos, ¿no? Alius quid, es otro que. Pues mire usted, eso es el origen de la actitud del respeto. Y una filosofía realista, insisto, no una filosofía que tiene la necesidad de una tesis de realidad, sino que entiende que la realidad no es una tesis, no es un constructo, sino que es, dicho kantianamente, un a priori de todos mis constructos, pues está en muy buenas condiciones de generar respeto, equidad, y por supuesto de reconocer algo que me parece que es absolutamente humano, como es la capacidad de querer. Bueno, esto es infinito y desde luego, si entre todas las cosas que he dicho pues ha salido alguna medio cuerda,
Pues bien. Y si no, lo que sí me comprometo ante ustedes es a pensarlo esto bastante mejor, a intentar formularlo y a escribirlo. A ver si me sale alguna cosa más o menos, ya digo, medio cuerda. Esto es un poco caótico, pero por lo menos a mí me gustaría que fuese también un homenaje a quienes han sido mis maestros, que desde luego, entre otras cosas, de esto, de realismo, o sea, de la aceptación o el reconocimiento de una realidad que no es el resultado de una tesis de realidad, pues realmente sabían mucho. Y particularmente este caballero que he citado, Robert Spemann, y por supuesto a don Antonio Millán Puelles, que es el que considero mi principal maestro, ¿no? Hoy, curiosamente, esta mañana me acuerdo de que se cumplen 31 años de que yo defendí en esta Santa Casa la tesis doctora que él me dice. Pero esto ya es una anécdota un poco chusquilla.